anatómica, esta sea el corazón, pulmón, o sea, cualquier estructura ósea, tienen que ponerla siempre en posición anatómica. ¿Qué quiere decir es posición anatómica? Como si fuera de ustedes. Por ejemplo, este frontal yo me lo voy a sacar, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner en posición anatómica. Esta es la posición anatómica de este hueso. Por lo tanto, esto es anterior, esto es posterior, esta parte es lateral derecha, esta parte es lateral izquierda. Y esta cara que mira hacia abajo es inferior. ¿Ve? Porque si pongo así este hueso, esto sería superior. ¿Ve? Me hago un bollo. En cambio, en posición anatómica estudio bien esta estructura. Muy bien. Este hueso es un hueso impar. ¿Dónde está ubicado? En la parte antero superior del cráneo. Aquí lo tienen. Antero superior del cráneo. Acá. Ese es el hueso. ¿Cómo se estudia este hueso? Se lo estudia de la siguiente manera. Una cara exocraneal que no está en relación con el cerebro, que mira afuera, ¿no? Que tiene una porción vertical y una porción horizontal. Ahora, cuando dos planos se unen, ¿qué forman? Una arista, ¿no ve? O cresta. Ambas caras exocraneales, tanto la vertical como la horizontal, están unidas por una arista que se llama arista o cresta órbito-nasal. Órbito porque corresponden a la parte superior de la órbita. Acá. Órbita. Y nasal porque corresponde a la nariz, a los huesos nasales. Esta parte de acá, del medio. ¿Entienden? Esa es la arista órbito-nasal. Y la parte exocraneal horizontal, que corresponde al techo de la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria es esta. Este es su techo, este es su piso, esta es la pared interna y la externa. Y tiene una forma de una pirámide cuadrangular con un vértice posterior, que ya les voy a indicar dónde queda, porque vamos a llevar el hueso donde tiene esa estructura. Bien. Luego este hueso se estudia la porción exocraneal y la porción endocraneal que está por detrás, acá, detrás. Esta porción endocraneal mira hacia las meninges. Primero las meninges, que son unas telas que están cubriendo al cerebro, ¿no? Y corresponden al lóbulo frontal del cerebro. Acá se aloja el lóbulo frontal. Tiene una parte vertical también y otra parte horizontal endocraneal en relación con las meninges y por intermedio de las meninges con el cerebro. ¿De acuerdo? Bien. Estudiemos entonces primero la porción vertical exocraneal. En la parte media vamos a encontrar una sinostosis. Sinostosis quiere decir una soldadura de dos puntos de osificación que se han soldado al medio, que se llama sutura metópica. Esta. Por encima de la sutura metópica vamos a encontrar la glabela. A los lados de la glabela vamos a encontrar unas eminencias que se llaman eminencias supraorbitarias. Acá, eminencias supraorbitarias. Estas eminencias supraorbitarias por encima vamos a encontrar las eminencias frontales, estas de acá. En la parte lateral, hijitos, vamos a encontrar una cresta, que es esta. Esta es la cresta lateral del frontal. Esta cresta lateral del frontal hacia atrás vamos a encontrar una carilla que se llama la carilla lateral o carilla temporal del frontal. Miren, esta es la cresta lateral del frontal y esta carilla es carilla temporal, porque aquí está el músculo temporal. Esta es la fosa temporal. Ahí. La carilla lateral, la cresta lateral, sutura metópica, glabela, eminencias supraorbitarias,
eminencias frontales. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está bien? Perfecto. Ahora vamos a ver la arista orbitonasal. En la arista orbitonasal vamos a encontrar primero un conducto que se llama el conducto supraorbitario, que es este acá. ¿Ve? Miren, este conducto supraorbitario. Este. Por fuera del conducto supraorbitario, esta arista es fila. Y por dentro es roma, motosa. ¿Qué importancia desde el punto de vista clínico tiene esto? Cuando un boxeador recibe un traumatismo antero-posterior, forma de golpe, siempre la ruptura de la ceja es hacia afuera, acá. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque este hueso es filo, hacia afuera. Entonces actúa como una cuchilla por dentro. ¿No? Y esta parte es roja. Ahora bien, por dentro del conducto hay una escotadura, que es la escotadura frontal interna. Interna porque está por dentro del conducto supraorbitario. ¿Qué es lo que pasa por el conducto supraorbitario y por la escotadura supraorbitaria? Vasos y nervios supraorbitarios. Pasa la arteria supraorbitaria para ramificarse en el músculo frontal, para irrigar. Pasa el nervio frontal para entrar al músculo frontal para que éste trabaje, levantando las cejas, ese músculo, ¿me entiende? Pasa el ramo sensitivo del ramo oftálmico, ¿para qué? Para dar sensibilidad a la frente. Cuando nos punzamos la frente, sentimos el dolor, movemos el músculo, o sea, tenemos nervios sensitivos y motores que pasan por acá. ¿Ya? Bien. Hacia afuera, esta arista se abre en una apófisis, remata en una apófisis, que se llama apófisis orbitaria externa, aquí, esta que ven acá. También se llama apófisis cigomática. ¿Por qué? Porque se articula con el hueso malar o cigomático. Miren, este hueso en forma cuadrilátero es el hueso malar. Su ángulo superior se va a articular con la apófisis orbitaria externa. Por eso esta apófisis orbitaria externa también se llama cigomática, por este hueso cigomático, ¿ve? O apófisis orbitaria externa. ¿Qué forma tiene, doctor Sagarna? Explíquenos. Tiene la forma de un prisma triangular. Por lo prisma, tiene que tener dos bases. Una base superior soldada al hueso y una base inferior que corresponde al hueso malar, que se une acá. Dos bases y tres caras. ¿Ve? Esta es una cara orbitaria, esta es una cara que corresponde al tegumentaria, y esta cara que es temporal. Esta corresponde a la fosa temporal, esta es la piel, ¿no? Y esta otra orbitaria. ¿Entiende? Tres caras, dos bases, una base inferior soldada al hueso malar y una base superior soldada al hueso. Doctor, ¿y es apófisis orbitaria externa? ¿Por qué externa? Porque hay también otra apófisis orbitaria interna. Porque si no hubiera una interna, esta simplemente se llamaría apófisis orbitaria. Punto. ¿No ve? Pero si hay externa, se llama externa, ¿es porque hay una interna? Sí la hay. Y está ubicada acá. Miren aquí. Esta es la apófisis orbitaria interna. Acá. Luego tenemos una escotadura, que es la escotadura nasal, en el medio. Esta escotadura nasal, hijitos, tiene la forma de la V, de una V abierta hacia abajo. Abierta hacia abajo. ¿Ve? Esta es la escotadura nasal. Esta escotadura tiene dientes, dentellones. Se va a articular mediante una articulación sinostósica de tipo dentada. La parte interna se va a articular con el borde superior de los huesos nasales.
o huesos propios de la nariz. Miren acá. Estos son los huesos propios, uno derecho y otro izquierdo. Se unen y la parte interna, el borde superior de estos huesos, se une a la parte interna de la escotadura nasal, hasta aquí. Y esta parte externa de la escotadura se va a articular igualmente por medio de dientes, ¿no?, con el borde superior de la apófisis ascendente del maxilar superior. Este es el maxilar superior, miren, tiene su apófisis ascendente y se articula con la parte externa. Por tanto, la escotadura nasal del frontal se articula por dentro con el borde superior de los huesos nasales. Por fuera se articula con el borde superior de la apófisis ascendente del maxilar superior. ¿Está claro? Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver la porción horizontal de la cara exocraneal. Corresponde al techo de la cavidad orbitaria. Aquí por dentro vamos a encontrar la apófisis orbitaria interna. Un poco por fuera de la apófisis orbitaria, una fosita que se llama la fosita troclear. ¿Por qué se llama troclear? Porque ahí es un tendón en forma de polea que se inserta en esa fosita, que sirve para la reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo. Ese músculo que nos permite ver hacia abajo y hacia afuera. Entonces se refleja en un tendón en forma de polea. Por eso se llama fosita polear o troclear. ¿Entienden? Y luego tenemos una fosa externa, que es esta donde está mi dedo. Esta fosita se llama fosita lagrimal. ¿Por qué lagrimal? Porque ahí es donde duerme, donde reposa la glándula lagrimal. ¿Y qué es la glándula lagrimal? Es la que está produciendo permanentemente lágrimas para que su globo ocular se mantenga húmedo. Porque si el globo ocular se seca, puede ulcerarse y el paciente perder la vista. Cuando esta glándula se enferma, hijitos, no produce lágrimas, al paciente hay que recetarle lágrimas artificiales. 3 gotas en la mañana, 3 gotas a mediodía y en la noche otras 3 gotas, hasta que la glándula se sane, ¿no? Ya con medicinas y demás otra vez comienza a funcionar esta glándula. Por lo tanto, esta fosa donde duerme la glándula lagrimal se va a llamar fosa lagrimal. Listo, muy bien, así es esto. Bien, en la parte central vamos a encontrar una superficie en forma de herradura abierta hacia atrás. Esa forma de herradura se va a llamar superficie etmoidal. Y doctor, ¿por qué se llama? Si está en el frontal, debería llamarse superficie frontal, ¿no ve? Se llama superficie etmoidal porque este hueso, llamado etmoides, penetra así por detrás de este hueso, así de esta forma, y estas laterales toman contacto con esta superficie etmoidal del frontal en esta forma. Por eso en el frontal se llama superficie etmoidal. ¿Y qué es lo que tiene la superficie etmoidal? La superficie etmoidal, hijitos, va a tener semiceldas. Semiceldas. Quiere decir que no son celdas, son casi celdas. ¿Me entienden? El frontal. Y la cara superior de las masas laterales del etmoides, de este hueso que va a penetrar acá, va a tener también semiceldas. Pero estas son semiceldas etmoidales, ¿no ven? Estas son semiceldas frontales de la superficie etmoidal, del frontal. Ahora mire, así es la cosa. Estas semiceldas del frontal con las semiceldas del etmoides van a formar celdas.
Y estas celdas se van a llamar celdas etmoidofrontales. ¿Están entendiendo? Entonces, tanto las semiceldas frontales como las semiceldas etmoidales se unen una arriba otra abajo para formar las celdas. Ahora, en esta superficie etmoidal del frontal, ¿no?, vamos a encontrar dos canales. Un canal etmoidal anterior y un canal etmoidal posterior. Canales. Y en el etmoides, también en la superficie superior de las masas laterales, vamos a encontrar un canal etmoidal anterior y un canal etmoidal posterior. Cuando se unan los dos canales, ¿qué van a formar? Conductos, muy bien. Un conducto frontoetmoidal, ¿no ve? Anterior y posterior. ¿De acuerdo? Ahora, por estos canales, conductos etmoidal anterior, ¿qué va a pasar? Va a pasar la arteria etmoidal anterior. ¿Y qué nervio? El nervio nasal interno. El nervio nasal interno y la arteria etmoidal anterior, y por el canal etmoidal posterior, la arteria etmoidal posterior, y el nervio esfenoetmoidal o de Llusk, que es una rama del nervio nasal. ¿No? Ya, ok. Entonces, esa es la superficie etmoidal. Delante de la superficie etmoidal vamos a ver descender una espina que se llama la espina nasal del frontal. La espina nasal del frontal tiene forma de una pirámide triangular. Pirámide triangular de vértice inferior. O sea, no es una pirámide parada así, más por el contrario, de cabeza. ¿Entiende? Su vértice es inferior, su base es superior. Si es una pirámide triangular, hijitos, ¿cuántas caras ha de tener? Cuadrangular, he dicho. Triangular, hijitos, 3. Cuadrangular son las pirámides de Egipto, 4 caras, ¿no? Una base cuadrada. Este tiene una base triangular soldada al hueso y 3 caras, triangular, ya les he explicado. Hay también pirámides cuadrangulares, sí, las de Egipto. Hay pentagonales, sí. Hay hexagonales, sí. Hay de infinita cantidad de caras, sí, se llama cono. ¿No ven? Esta es una pirámide invertida, de base superior y vértice inferior. Tiene una cara anterior. ¿Me entiende? La cara anterior de la espina nasal del frontal se articula con la cara posterior de estos huesos nasales. Los huesos nasales descansan en la cara anterior de la espina nasal. Las caras posterolaterales, que son hacia atrás así, forman el techo de las fosas nasales. Y la arista posterior que está uniendo las dos caras posteriores, la arista posterior, se va a articular con la lámina vertical. Esta es la lámina vertical del etmoides con este borde anterosuperior, la espina nasal del frontal. O sea que esa espina nasal del frontal, ese ángulo, va a formar la parte superior, más superior del tabique, de las fosas nasales. Bueno, esa es la espina nasal del frontal. Forma, algunos me dicen, triangular. El triángulo, pues es que, ¿cómo va a decir 4 caras? Oiga, usted me tiene que abrir su libro de kinder. Doctor, había dicho pirámide triangular y... Cuadrangulares 4. La base 4. Hay que abrir. El kinder les da que es un cubo, que es un cuadrado, que es una esfera, que es un círculo, que es un triángulo, que es una pirámide.
que es un prisma, ¿no ve? Que es un paralelepípedo, eso se lleva en kinder. Revisan sus textos de kinder, porque hay muchas estructuras anatómicas que tienen esos nombres, ¿no? Bueno, ahora la cara endocraneal, que es esta, también tiene una porción vertical y otra horizontal. Va a presentar primero acá una cresta frontal interna que se divide en dos crestas y van a formar un canal. Ese canal se va a llamar el canal del seno longitudinal superior. ¿Y qué es el seno longitudinal superior? No es más que una vena intracraneal, ¿me entiende? Porque lleva sangre venosa. Y doctor Sagárnaga, ¿por qué no se llama vena longitudinal superior? Miren, hijos, ¿por qué no se llama vena longitudinal superior? Porque las venas que tenemos en el cuello, las venas en los miembros superiores e inferiores y en las vísceras son tubos extensibles, elásticos, ¿entienden? Histológicamente elásticos, tienen fibras elásticas, son extensibles. Y fuera de eso tienen válvulas. Hemos visto, ¿no ven? Generalidades que son válvulas ostiales y válvulas parietales. Bueno, resultados que estas venas que recogen la sangre venosa del cerebro no son extensibles. O sea que no tienen estructura histológica como las venas, pero tienen sangre venosa. Tampoco tienen válvulas. Entonces tienen que llamarse otra cosa, ¿verdad? Entonces se llaman senos craneales, pero actúan como venas, porque llevan sangre venosa, recolectan la sangre que hay que reciclarla en los pulmones. Esa sangre del cerebro va a chorrear y va a formar la yugular interna, y esa yugular interna al confluente yúgulo subclavio, y de ahí van a ir hasta la vena cava superior, y a la cava superior hasta la aurícula derecha. De la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a los pulmones, de los pulmones van a regresar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo sangre arterial al cuerpo. Circulación menor, ¿no? A la circulación menor van a entrar los senos craneales. Bueno, al lado de este surco del seno longitudinal superior del canal, vamos a encontrar unas fositas de Paccioni. ¿Para qué sirven esas fositas de Paccioni? Resulta que el cerebro está envuelto por meninges. Así como ustedes se han puesto su gorro ahora, el cerebro también tiene su gorrito y la médula, que son las meninges. Y las meninges se pegan al hueso, así como mi mandil se está pegando al hueso, ¿no? Si en un freno de un automóvil, esta meninge se podía arrugar hacia adelante, ¿no ve? Para no arrugarse, para quedarse pegada en el hueso, entonces en la meninge hay el tejido subaracnoideo, del aracnoides parte. Entonces las vegetaciones del tejido subaracnoideo penetran en las fositas de Paccioni, de tal modo que cuando yo quiera retirar las meninges pegadas al hueso, esta va a sonar como un scratch, porque las vegetaciones del tejido subaracnoideo han penetrado en las fositas de Paccioni. Ahora entienden para qué sirven las fositas de Paccioni. Y también tenemos unos surcos vasculares. Es la arteria meningia media, la que va a irrigar las meninges, que va a formar estos surcos vasculares. Y luego tenemos dos fosas frontales, una derecha y otra izquierda, que van a corresponder a las eminencias frontales, ¿no? Ahora, en la parte horizontal, porción horizontal de la parte endocraneal, vamos a encontrar estas eminencias que tienen forma de pezones o de tetillas que tienen las gatas o los gatitos, ¿no ves? Las gatas. Por eso se llaman eminencias mamilares, vienen de mamas, ¿no ves?
e impresiones dactilares. Aquí reposa el lóbulo anterior del cerebro, el lóbulo frontal que se llama. Ahí reposa, en esta parte de acá. ¿No ve? Y aquí abajo los bulbos olfatorios. La articulación es en forma de arco, en esta forma, en dentellones, con el borde anterior de los parietales. Esta parte de acá pertenece al ala mayor del esfenoides. Aquí está el ala mayor, aquí se articula el frontal. Esto se articula con el hueso malar. ¿Ve? Esta parte de aquí se va a articular con el unguis o lagrimal. A este lado, esta otra parte, los huesos nasales. Esas son las articulaciones. Y esta parte posterior se va a articular con el borde anterior de las alas menores del esfenoide. Bien, ese es el frontal. Es fácil, ¿no es? Pero lo vamos a ver en proyección, lo que les voy a preguntar, y me van a repetir. Dime. ¿Cómo? Y eso se llama etmoides. Este hueso etmoides es impar también, está ubicado justo detrás del frontal y delante del esfenoides. Así es este hueso. Miren cómo entra. De atrás adelante entra así. Esta apófisis cristagali, como una cresta de gallo, es adelante. Por lo tanto, esta cara es anterior. Esta es la posición anatómica. Para no perder la posición anatómica, me voy a colocar con ustedes, así. ¿Eh? Entonces, esto va a ingresar así. Así, miren. Así ingresa. Ahí justo se pone. ¿No ven? Y detrás de esto va a entrar este hueso. Este hueso. Viene así detrás. Esta es la posición. O sea que el etmoides está entre el esfenoides y el frontal. Así es. ¿Cómo vamos a estudiar este hueso? Este hueso se lo estudia de la siguiente manera. Tiene una lámina vertical, que está entre las dos masas laterales, que son cuadriláteras, masas laterales. Una derecha y otra izquierda, masas laterales, con cuerpo. Una lámina vertical, plana, ¿me entienden? Plana. Y una lámina horizontal cribosa, con huequitos. Esta lámina cribosa, ¿no?, tiene una cara endocraneal, que es esta de arriba. Está en relación con el cerebro, con los bulbos olfatorios del cerebro, acá. Y la cara inferior forma el techo de las fosas nasales. Es exocraneal, esta lámina horizontal. Tiene cribas, huecos, ¿entienden? Digamos que ustedes son las células olfatorias, ustedes, toditas ustedes, son células olfatorias que están en el techo de las fosas nasales, en el techo están. Aquí arriba tenemos la lámina cribosa, ¿me entienden? Aquí arriba. Entonces ustedes con esta manito vas a recoger el olor. Viene el olor así, ya lo recoges. Y con esta otra mano te agarras de las manos de los otros estudiantes, un grupo de 5, va a ser tu prolongación cilindro-axil y van a formar una pichica, una trencita. Estos, los de allá otra, los de allá otra, otros allá, otra trencita, otra trencita, otra trencita. Y esas trencitas van a llamarse filetes, que van a pasar las cribas de la lámina horizontal. Entonces, ¿qué pasan a través de las perforaciones de la lámina horizontal? Filetes del nervio olfatorio. ¿Dónde van a ir? Al bulbo olfatorio, que ya está por encima de la lámina cribosa en los canales olfatorios. Ahí. Y de ahí va a ir al cerebro, porque olemos con el cerebro. Ahí nos lleva el olor. ¿Ve? Gracias a ustedes
que son células olfativas. No son células motoras, ni sensitivas, ni sensoriales, son sensoriales. La primera célula en recibir la impresión sensorial, ya sea del tacto, ya sea de la vista y demás, se llama la célula receptora o célula estética. O sea que si yo les pregunto, ¿la célula estética está en relación con qué inervación? Sensorial, corresponde al aparato sensorial. La primera célula en impresionarse con el olor o con la vista, esa es la célula sensorial. Bien, esta lámina horizontal o cribosa divide la lámina vertical en dos partes. Una parte superior llamada apófisis cristagal, que es esta. Esta es la superior, en forma de cresta de gallo, por eso se llama apófisis cristagal. La apófisis cristagal, hijitos, tiene una forma triangular. Miren, no tiene cuerpo, es un triángulo, es una figura plana. Por lo tanto, ¿cuántos bordes ha de tener? Tres, es triangular, no es cuadrangular, es cuadrado, es claro. Este es triangular, pero es figura plana. Por lo tanto, va a tener ¿cuántas caras? Dos caras y tres bordes. Ese es el triángulo. Una cara, que es esta, que va a mirar a este lado, a la derecha. Por lo tanto, va a ser cara lateral derecha, cara lateral izquierda, borde anterior, borde posterior, que va descendiendo así hasta atrás el borde posterior. Así es, miren, va descendiendo por allá. El borde anterior, que presenta dos alas, que son los procesos alares, que los procesos alares van a entrar así a la parte posterior del frontal para formar el foramen ciego o el agujero ciego, aquí. Así va a entrar, y aquí está por delante del borde anterior de la lámina, o digo de la apófisis cristagali, el agujero ciego. Este agujero ciego es porque no ve, es porque anda con su Pedro Lazarillo, no. El agujero ciego es el bolsillo, ¿entienden? En cambio la manga es un conducto, entra y sale. El agujero ciego no tiene fondo, o digo tiene fondo, ¿entiende? Es con fondo, un bolsillo, es un agujero ciego, ¿ya? Ahí entran las venas, las arterias del agujero ciego y partes de la meninge. Y en el... Ahora bien, la lámina, la parte inferior, llamada lámina perpendicular del etmoides, es plana, figura plana, no tiene cuerpo. Es pentagonal. Penta, ¿qué es penta? 5. Cada mano tiene pentadedos. ¿No ves? 5 bordes tiene esa lámina vertical. Es esta que he dibujado para los de la mañana. Esta lámina pentagonal presenta un borde superior que está soldado a la lámina cribosa. Esta es la apófisis cristagal. Aquí están los procesos alares. Tiene un borde antero superior. Antero mira hacia adelante y hacia arriba, por eso es así. Antero superior, un borde antero inferior, un borde póstero inferior y un borde posterior. ¿Entiendes? Esos son los bordes de esta lámina. Por aquí hay unos surcos de la arteria esfenopalatina. Aquí se producen las rupturas vasculares y se producen las epistaxis. Por favor, ese vocabulario, epistaxis, hemorragia nasal. Ya no se dice hemorragia nasal, para ustedes es epistaxis, ¿no? Es ruptura de la pared vascular.
allí están muy delicadas las arterias esfenopalatinas. Bueno, entonces, esta lámina perpendicular, ¿no? El borde anterosuperior se articula con el borde posterior de la espina nasal del frontal y con los huesos nasales aquí abajo. Esta otra cara, o digo borde anteroinferior, se va a unir, articular con el cartílago del tabique. Con esto que nos movemos así, miren, es cartílago del tabique, donde se hacen perforar algunos, se hacen poner anillos, ¿no ve? Y sus enamorados los hacen bailar como osos. Entonces, con el cartílago del tabique, con el borde postero superior del cartílago del tabique, este es el cartílago del tabique, cuadrado, cuadrangular, este es el borde postero superior, este es el borde postero inferior, antero superior, antero inferior, del cartílago del tabique. Lámina perpendicular del etmoide. Este borde postero inferior se articula con el borde anterior del vómer, este es el hueso vómer, único. Aquí se produce la esquindelesis con la cresta media inferior del cuerpo del esfenoides, ¿no ve? Y la cresta media anterior del esfenoide se articula con el borde posterior de la lámina vertical. ¿Me entienden? Con la lámina vertical. Así entra pues. Esta es la cara anterior, ¿bien? La cara anterior, esta es la cresta anterior, así entra. ¿No ve? O sea que el borde posterior de la lámina se articula con la cresta media anterior del esfenoides, así. ¿No ve? Por tanto, el tabique, hijos, el tabique que está dividiendo la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda, el tabique que tenemos al medio, está conformado por el cartílago del tabique, la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vómer. Es hueso único que está detrás de la lámina. Ese hueso que penetra así formando la esquindelesis con la cresta inferior del cuerpo del esfenoides. Cresta inferior, ¿me entiende? El vómer. Ahí baja. Bien. Masas laterales. Las masas laterales tienen una cara lateral que forma parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. Aquí. Esta es la lámina papirácea o lámina plana del etmoides. La cara posterior tiene semiceldas posteriores que se van a completar con las semiceldas de la cara anterior del cuerpo del esfenoides y van a formar las celdas etmoido-esfenoidales. Las anteriores van a formar también celdas con las semiceldas del maxilar superior, del unguis que a veces tiene y del hueso palatino, de la apófisis orbitaria del palatino, que tiene una carilla palatina con su semicelda, y la parte inferior con el maxilar superior, semiceldas también, y la cara superior ya hemos visto con las semiceldas del frontal y los canales para formar los conductos, ¿no es? Ya. Y la cara inferior, o digo la cara interna, la pared interna de las masas laterales están mirando al tabique, están enfrente, ¿no? ¿Qué presentan? Presenta el cornete medio, el cornete superior y a veces dos cornetes más que son inconstantes. Uno es el de Santorini y el otro es el de Zuckerkart. Esos cornetes sirven para que entre el aire y se caliente, para que ese aire caliente penetre en los pulmones y no entre frío.
y también nos sirve de ingreso a los senos. Todas estas celdillas que estamos viendo acá en el etmoides, las celdillas del seno maxilar, el seno esfenoidal, el seno frontal, todas, hijitos, están unidas por conductos. Porque cada celdilla y cada seno maxilar, frontal, están cubiertos por mucosa, una mucosa rosada, limpia, por donde están circulando las arterias, ramas de arterias gruesas, y es fresco. Y todas ellas están entrando el aire de las fosas nasales. Al respirar, estamos metiendo aire a todos estos cubículos que ven acá, a todas las celdas les llega aire. Y cuando a veces estamos resfriados, por ejemplo, y sonamos la nariz y no sabemos limpiar la nariz de una forma adecuada, ese moco que se presenta puede entrar a las celdillas etmoidales o maxilares. A eso se llama sinusitis. Y es muy dolorosa la sinusitis. Cuando entra al seno maxilar, por ejemplo, en el maxilar superior, una sinusitis maxilar, el paciente llega al consultorio y dice: me duelen las muelas de atrás, sáquemelas. Entonces, un colega, por ejemplo, que no le hace caso y le puede sacar, y le hace un juicio, le hace como las sanas. Entonces uno revisa, todo está bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una sinusitis maxilar. Ahora, ¿por dónde voy a entrar para lavar ese seno? ¿Por dónde tengo que entrar? Por el meato medio. Levanto el cornete medio y ahí se abre el seno maxilar y el seno frontal y las celdillas etmoidales anteriores. Penetro por ahí con una gomita que es como una manguerita. Esa manguerita la meto a mi jeringa y meto el chorro de suero con antibiótico, y absorbo, chupo, y a la jeringa sale moco, fétido y demás cosas. Ese paciente ya esa noche va a dormir bien. Ya el próximo lavado le hago ya luego. Estoy lavando los senos, las celdillas. ¿Comprende? Entonces, todas se comunican para respirar por las fosas nasales. Muy delicados eso, ¿no? Y ustedes dirán: ¿por qué Dios ha hecho pues esas celdillas? ¿Por qué? Para que se compliquen. No, hijitos. Esas celdillas nos sirven como caja de resonancia para nuestra voz. ¿Me entienden? Los senos maxilares, los senos frontales, como la caja de una guitarra. Tocan la cuerda, ¡ting! Y en esa caja resuena, ¿no? Igualmente nuestra voz. A ver, tápense la nariz así y hablen, van a hablar mal. Su caja de resonancia no va a funcionar, ¿no? Entonces, para que vean que es conveniente y además para alivianar el peso del cráneo. Porque si todo fuera hueso compacto, hijitos, nos iríamos de cabeza en la calle cada momento. La cabeza sería pesadísima, ¿no? Entonces, para eso, para alivianar, para calentar el aire que respiramos y para que tener una caja de resonancia para hablar, tenemos los senos, las celdillas etmoidales. ¿De acuerdo? Bien, hijitos, estos son los canales, entonces en la cara superior, los canales olfatorios. Ahí descansa un bulbo olfatorio derecho y otro izquierdo, que van a llevar la impresión olfatoria vía amígdala. La amígdala no son estas amígdalas, ¿no? En el cerebro hay otras estructuras también nerviosas que son las amígdalas, y por dos vías, la vía de la tenia semicircularis, ¿no?, y la vía del cuerpo calloso, nos van a llegar al cerebro la olfasia. Y cada célula olfativa del cerebro, ya estoy hablando, ¿no?,
una percibe el olor a café, a chocolate, el sabor agrio, otros, o digo, los olores diferentes, ¿no? De la cloaca tiene un olor distinto a la perfumería, ¿no? El cerebro es lo que organiza, lo que las células especializadas de recepción. Bien, este es el hueso esfenoides. Para estudiar este hueso esfenoides lo vamos a poner también en posición anatómica, que es así. Esta es la parte anterior, esta es la posterior, esta es la superior, la inferior. ¿Me entienden? Para estudiar este hueso primero se estudia el cuerpo, esta parte central. Esta parte central, el cuerpo del esfenoides, tiene forma cúbica. ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6. A ver, hijitos, ¿ah? 6. 6, bravo, bravo. Es igual, ¿no? En el colegio, 6 caras tiene el cubo. Por lo tanto, este cuerpo del esfenoides tiene que tener 6 caras. Vamos a hablar primero de la cara anterior, ¿ve? Que es esta, anterior, para mí. Me pongo así, ahora sí para ustedes, cara anterior. ¿Qué tiene esta cara anterior? Va a tener esta cresta media anterior. Cresta media anterior, de la cara anterior del cuerpo del esfenoides. ¿Con qué se articula? Con el borde posterior de la lámina perpendicular, aquí. Esta cresta media anterior. ¿Me entienden? Remata en una parte afilada, como una espina, que se va a llamar pico o rostrum. Esto, pico o rostrum. Desciende desde esta prolongación anterior que se llama la prolongación etmoidal, esto de acá, de aquí del medio, prolongación etmoidal. ¿Por qué? Porque está entrando al etmoides por detrás, eso. ¿No ven? A los lados vamos a tener superficies planas de la cresta, superficies planas, que van a corresponder al techo de las fosas nasales. A los lados vamos a encontrar los orificios o las semiceldas esfenoidales, que se van a completar con las semiceldas de la parte posterior del etmoides, que entra así, para formar las celdas etmoido-esfenoidales. ¿Ya? Bien. Ahora, la cara superior va a presentar la prolongación etmoidal, el jugum esfenoidal. ¿Ve? Detrás vamos a tener el surco óptico, ¿no? Aquí una cresta sinostósica, el tubérculo pituitario, la silla turca, donde duerme y reposa, la glándula pituitaria, ¿ve? O la hipófisis. Y luego vamos a tener atrás las apófisis clinoides posteriores. La cara posterior va a tener una parte superior o lámina y una parte articular rugosa que se va a articular esta con el borde anterior de la apófisis basilar del occipital. ¿Eh? La cara inferior, que es esta, presenta la cresta media inferior del cuerpo del esfenoides, que se extiende desde el pico rostrum hacia atrás. Esta se va a ir a articular con el borde superior del vómer. Aquí está el vómer. Pero en una articulación que no entra hasta el fondo, sino deja libre un espacio. Es una esquindelesis. Y forman el conducto esfeno-vomeriano medio. ¿Ya? Y sus alitas penetran debajo de las apófisis vaginales, que están aquí al lado. Estas dos son apófisis vaginales, que también se llaman raíz interna de la apófisis pterigoides. Estas penetran para formar los conductos esfeno-vomerianos laterales.
Y luego hacia adelante vamos a tener dos superficies al lado de la cresta, que son los cornetes de Bertin. O sea, cuidado que les pregunte dónde quedan los cornetes de Bertin y me digan en el etmoides, ¿no? El etmoides tiene el cornete medio, cornete superior de Zuckerkamp de Santorini. En cambio, los cornetes de Bertin están en la cara inferior del cuerpo del menor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muy bien. Las caras laterales del cuerpo van a presentar un surco por donde pasa el seno cavernoso. Van a presentar un surco hacia adelante, que es el surco del tendón de Zinc. ¿Qué es el tendón de Zinc, doctor Segarra? Miren, hijitos, el globo ocular tiene un músculo recto superior para mirar el techo. Cuando se contrae ese músculo, miramos el techo. Tiene el músculo recto inferior. Cuando se contrae ese músculo, miramos el piso. Tiene el recto externo. Cuando se contrae, miramos afuera. Y tiene el recto interno. Cuando miramos, nos miramos la punta de la nariz, ¿ve? ¿Lo ve? Ya. Entonces, esos cuatro músculos rectos del globo ocular, tanto el recto superior, el recto externo, el recto interno y el recto inferior, los dos se unen en un solo tendón atrás. Que ese tendón se llama el tendón de Zinc. ¿Dónde se inserta? En la ranura del tendón de Zinc, en la cara lateral del cuerpo del estenoides. Ahí. Y en la parte anterior del conducto del canal de Zinc existe un tubérculo que se llama el tubérculo infraóptico. Muy importante ese tubérculo infraóptico, hijitos. ¿Por qué? Porque ese tubérculo corresponde al vértice de la cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria es una pirámide cuadrangular de base anterior. Este es el techo, el piso, la pared interna y la pared externa. Todas estas confluyen en un vértice, porque es piramidal, ¿no ve? En un vértice. Y el vértice corresponde al tubérculo infraóptico, que está ubicado en la extremidad anterior del canal del tendón de Zinc. ¿Lo ven? Ya hemos visto todas las caras. Ahora, de este cuerpo, a cada lado emergen tres apófisis, tres derechas y tres izquierdas. Cualquiera que las veamos son iguales, porque son simétricas. ¿No es? Entonces, vamos a ver esas apófisis. La primera se llama el ala menor. Por favor, siempre comprendan que se dice el ala, no la ala. Ya, ustedes van a dar conferencias, todo eso, y feo, ¿no? Que digan la agua, la haba, la hacha. No, es el hacha, el haba. ¿Entienden? El arveja. No es la arveja. ¿No ve? El halcón, el alma, no es la alma. Entonces este es el ala menor. ¿Ya? Este ala mayor, miren, está lo que estoy diciendo, no estoy diciendo esta ala. Este ala menor emerge del cuerpo por dos raíces, una superior y otra inferior, que al unirse van a formar un conducto, que va a ser el conducto óptico. ¿Qué va a pasar por ese conducto óptico? El nervio óptico, que es el segundo par craneal, sensorial, está llevando la visión hacia el cerebro. Está entrando por acá y va a llegar al cerebro, ¿entienden? Y va a entrar hacia el globo ocular, por acá va a penetrar, ¿no?, la arteria oftálmica, que va a dar irrigación a un montón de cosas, a los párpados y demás, y al globo ocular, mediante las arterias ciliares, largas, cortas, posteriores y anteriores. Por acá.
esas dos estructuras. Bien, el ala menor es aplanada de arriba para abajo. Su borde anterior se articula con el borde posterior de la porción orbitaria del frontal, estas partes de acá. Y esta parte media se articula con el etmoides, con el borde posterior, de tal modo que esto se llama prolongación etmoidal. Hacia atrás va a formar unas apófisis que son las apófisis clinoides anteriores. Luego en el cuerpo tenemos las apófisis clinoides medias y las clinoides posteriores. ¿Para qué sirven estas apófisis clinoides? En estas apófisis clinoides se va a insertar el techo o la chihuiña que va a cubrir a la glándula hipófisis, que descansa en la silla turca. Entonces quiere tener ella su techo. Y la meninge le presta un pedazo de meninge para que haga su chihuiña. Entonces en esos puntos de las apófisis clinoides, ahí hace su chihuiña, su techo. Para eso sirven las apófisis clinoides. ¿No ve? Bueno, más abajo se desprenden dos alas grandes, ¿ve? Que son las alas mayores. Estas tienen una porción endocraneal y una porción exocraneal. Exocranealmente vamos a ver una cresta, que es esta, que es la cresta malar. Se articula con el hueso malar y divide esta cara en dos porciones. En una porción temporal, que es esta, que la ven acá, que es esta, ¿ve? Y una porción orbitaria, que es esta, aquí. Esta es la porción orbitaria, para la pared externa de la cavidad orbitaria. Cresta malar, esta, ¿no ve? Luego tenemos una cresta, aquí pintada en rojo, que es la cresta esfenotemporal. Va a dividir esta parte en una porción superior o temporal y una porción inferior o cigomática, con un tubérculo que se abre aquí, que es el tubérculo esfenoidal. Estas alas presentan, en primer lugar, un conducto acá, que es el agujero redondo mayor. Por ahí va a pasar el nervio maxilar superior para dar inervación, para recoger la sensibilidad de los dientes y de esta parte superior del maxilar. Es el nervio maxilar superior sensitivo, no es motor, solo sensitivo, ¿no? Y también acompañado por una vena emisaria. Y luego detrás vamos a tener acá el agujero oval, este acá, ovalado, ¿ve? Que por ahí va a penetrar a la fosa pterigo-maxilar, va a ingresar el nervio maxilar inferior, acompañado de la arteria meningia menor, ¿no? Y a ese nivel se va a unir con su raíz motora. El nervio maxilar inferior es el único ramo trigeminal que es sensitivo y motor. ¿Y por qué va a ser? Primero va a recoger la sensibilidad de los dientes inferiores y de la mandíbula, de toda esta parte de acá, la sensibilidad. Y motor, ¿qué va a mover? Tiene que mover músculos. El nervio motor termina en músculo, no termina en otra cosa. ¿Qué músculos? De la masticación. Es el responsable de masticar. Va a mover músculo temporal, los dos pterigoideos, el macetero. Luego por fuera tenemos el agujero redondo menor, que por ahí pasa la arteria meningia media, ¿no? Y otros agujeros que son inconstantes, que son el agujero de Vesalio y el agujero innominado de Arno, que ese es un chiste. Yo lo llamo chiste al nervio innominado de Arno. ¿Saben por qué? Porque en una reunión de anatomistas dijeron, ¿cómo es posible que a la espina le pongan la espina del doctor Spick, y al agujero de Vesalio el apellido del doctor Vesalio?
No, ya no hay que poner apellidos, aquí es el ego, hay que dejarlo por fuera. Entonces un doctor dice, yo he encontrado en un esfenoides un agujero. Entonces todos dicen, este quiere poner su apellido. No, señor, ese agujero hasta que no le encontremos un nombre apropiado se ha de llamar innominado, que no tiene nombre. ¿No ve? Y la secretaria le pone agujero innominado de Arno. Entonces son cosas que ocurren hasta en la anatomía, ¿ve? Egos, ¿ve? Esa es egolatría, innominado que no tiene nombre, pero el doctor Arno. Bueno, entonces esos conductos, y vamos a encontrar aquí, de la parte lateral, unas rugosidades donde reposan también los lóbulos temporales del cerebro, en esta parte endocraneal de la porción. Luego vamos a tener las apófisis pterigoides, muy importantes. Estas apófisis pterigoides se desprenden de la parte inferior del cuerpo por dos raíces. Una raíz interna, que también se llama apófisis vaginal, y una raíz externa. Cuando ambas raíces se unen, van a formar un conducto, que es el conducto vidiano. Siempre se van a dar cuenta. Las dos raícitas de la apófisis pterigoides se unen, forman un conductito, se llama conducto vidiano. No se equivoquen con el conducto redondo mayor, no. ¿Ya? Entonces forman el conducto vidiano. ¿Qué va a pasar por ahí? El nervio vidiano, que ya después en faciales me lo van a cantar ese nervio, ¿no? es el petroso superficial mayor, ¿no? Que penetran por los hiatos de falopio, se unen al profundo mayor, plexo pericarpídeo y llevan impulsos eléctricos del núcleo lácrimo-muco-nasal. Y van a desprenderse y van a ir al ganglio esfenopalatino y de ahí al ramo orbitario, a la estomosis con el nervio lagrimal. Bueno, solo me dicen que pasa el nervio vidiano, nada más. Luego, estas apófisis se abren nuevamente en dos alas. Una ala externa, que es esta, y una ala interna. El ala interna termina en un gancho, que se llama el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides. Presentan por detrás una fosa, la fosa pterigoidea. ¿Por qué? Porque ahí se inserta el músculo pterigoideo interno y presenta una pequeña fosa superior, donde se inserta el peristafilino externo o esfenosalpingo estafilino, que también se llama. Todos los estafilinos tienen que ver con el velo del paladar, ¿no? Peristafilino interno, peristafilino externo, esfenosalpingo estafilino, petrosalpingo estafilino, todos son del velo del paladar. Palato estafilino, gloso estafilino, gloso de la lengua al paladar. Entonces ahí el peristafilino externo o tensor del velo del paladar, en la fosita escafoidea. Luego tenemos aquí la língula, la espina esfenoidal, y luego en el borde del ala externa tenemos una espina que se llama la espina del doctor Sivinini, donde se inserta parte de la poneurosis interpterigoidea, un ligamento que se llama el ligamento interespinoso, ¿no? Esa es la apófisis pterigoides. En la apertura entre las dos alas, ahí tenemos una escotadura. Esa escotadura va a corresponder a la apófisis piramidal del palatino. Ahí se introduce. ¿Qué más? Nada más. Eso es todo. ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Qué es esto? La cresta lateral del frontal. ¿Esto?
La carilla lateral del frontal. Carilla lateral o temporal, ¿no ve? Ya. ¿Qué es esto? Agujero supraorbital. Esta es la escotadura supraorbitaria interna, ¿no? Ya. ¿Qué es esto? Muy bien, esto. La labia. Muy bien, esto. Muy bien. ¿Qué sería estito? Apófisis orbitaria interna. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto? La porción exocraneal del ala mayor del esfenoides, la porción temporal. Aquí está la cresta malar. Este es el malar, aquí está la cresta malar, que está dividiendo en una porción temporal y otra orbitaria, ¿no? Ya, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ya. Esta es la escotadura, ¿no ve? La parte interna, ¿con qué se está articulando? Los huesos. La parte externa, La más superior. con más propiedad me van a decir borde superior de los huesos propios de la nariz y borde superior de la... Esta articulación es una sinartrosis dentada, ¿no ve? Ya, muy bien, hijitos, muy bien. Ve, aquí está el ala mayor de los esfenoides, su articulación con esta parte del frontal, hueso malar, apófisis orbitaria externa. ¿Qué forma tiene esta apófisis? Prismática triangular, tiene dos bases, una base superior y una base inferior. Ya. Aquí, ¿qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es? Espina nasal, dice. La cara anterior de la espina nasal. Cara anterior de la espina nasal. Esta es la escotadura, esta es la cara anterior de la espina nasal. Cuidado, me digan la espina nasal, no. La espina nasal tiene tres caras, una cara anterior y dos posterolaterales, que las vamos a ver después. ¿Qué fosa es esta? La fosa lagrimal. Muy bien, aquí La fosa troclear. la fosa troclear. Está muy bien, está bien. Ya. ¿Qué se llama esto? Superficie terminal. Este canalito, canal. Canal anterior. Etmoidal anterior. Este otro, ¿qué pasa por aquí? El nervio nasal interno y la arteria etmoidal anterior. Por aquí la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal o de Lluska. Estas son semiceldas frontales. Esta es la superficie etmoidal. Ahora, quiero ver, ¿qué es esto? El borde posterior. Esto es la arista posterior de la espina nasal del frontal. ¿No ve? Estas son las caras posterolaterales que forman parte del techo. ¿No ve? Ya. Aquí es la fosita Troclear. troclear. Aquí, Fosa lagrimal. muy bien. Apófisis. Orbitaria interna. Orbitaria externa. Ajá, muy bien. Muy bien. Cresta frontal interna. Superior. Muy bien. Las fositas de Pachón. Esta es fosa frontal, que pertenece a la eminencia, ¿no ves? Ya. Estas, Las eminencias manilares y las las impresiones. huellas dactilares. ¿Qué es esto?
es el borde posterior, Esquinas. que se articula ¿con qué? Con el borde posterior de la lámina Perpendicular. perpendicular. Ahí. ¿Qué son estas? Exacto, posorbitarias externas. ¿No ven? Fosas frontales. Aquí tenemos, ¿ven? Aquí ya están los procesos salares, parte del etmoides y hasta acá. Aquí está el agujero ciego, ¿no ven? Cresta, frontal interna. Canal, estas canales vasculares. ¿Y qué arteria? Meningia media. Eminencias, mamilares. muy bien. Borde posterior Posterior de la lámina de la espina perpendicular. nasal. Estas, posorbitaria Interna. Esta, Apófisis orbitaria externa. ya. Bien, che. Creo que van a sacar buena nota. Miren, este canal que se llama canal olfatorio. Esta es la cara endocraneal de la lámina cribosa. ¿Qué pasan por estas cribas? Los filitos El del nervio olfatorio. Muy bien. Esta es la hendidura. ¿Qué es esto? Es apófisis cristal. mal. Este es el borde posterior de la apófisis cristagal. ¿Qué es esta? Es la cara lateral derecha, cara lateral izquierda. Aquí quiero pescar. A ver. El que me dice que es... Ya, sí. Vamos a ver cómo lo premiamos. ¿Qué es esto? Listo, señores. 1, 2, 3. Pasó. ¿Qué cara? No, el borde posterior de la apófisis cristagal. Borde posterior de la apófisis cristagal. Este es el borde posterior de la apófisis cristagal. Es el borde. Este es el borde antero superior de la lámina perpendicular. Miren pues, ahí está. Y se va a articular con el borde posterior del hueso de la espina nasal del frontal. ¿No ve? Bueno, todos han fallado. Yo quería dar 50 puntos, pero no. ¿Ve? Este es el canal etmoidal posterior, canal etmoidal anterior. Forman los conductos, ¿ve? Con el frontal, ¿no ve? Ya. Eso es. Esta parte de aquí recibe ¿a qué? ¿Qué cosa recibe esta partecita? Pico. Al proceso etmoidal del esfenoides. Claro, de la cara anterior del esfenoides. ¿Ve? Bien. Por lo tanto, esta es una vista superior del etmoides. Esta parte es endocraneal y la parte de abajo es exocraneal de esta lámina horizontal. La parte de abajo pertenece al techo de las fosas nasales. ¿No? Masas laterales. Ya. ¿Qué es este? Borde posterior, ¿no ve? Borde anterior de la apófisis cristagal. Estas son las masas laterales, las semiceldas. Este es el canal etmoidal anterior, canal etmoidal posterior, semiceldas etmoidales. ¿Se van a completar con qué semiceldas? Frontales, muy bien. Estas son semiceldas anteriores. Se van a completar con las maxilares y unguiales, estas maxilares. Estas de atrás, que no se ven, pero se ven así como estas aquí atrás, con las esfenoidales. Esfenoidales, ¿no ven? Ya, muy bien. Esta es la lámina papirácea, que va a corresponder a la pared interna de la cavidad orbitaria.
Vista lateral, ¿ve? Lámina papirácea, este es anterior. Estos son los procesos alares. Aquí se va a formar el agujero ciego con el frontal. ¿Ve? Lámina papirácea. Aquí está. Ahora, pregunta, ¿qué es esto? Anterior, inferior. Anterior, Anterior, inferior. anterinferior, borde anterinferior, borde Antero superior. superior, borde posterior inferior y borde posterior que está aquí atrás. ¿No ve? Ya. Cara anterior. Estos son los procesos alares. Uno derecho y otro izquierdo. Aquí va a ser el agujero ciego. Cuando se una con el frontal. ¿No ve? Ya. Esta es la apófisis muciforme. ¿Dónde nace? En el meato medio. ¿Con qué se articula esta apófisis muciforme? Con el... A ver. Con el cornete inferior, pues con su apófisis etmoidal del cornete inferior, como una manito para que no se caiga. El cornete inferior es un hueso independiente, no es etmoidal, es independiente. Y este es el cornete medio, este es el cornete medio. Lámina perpendicular, lámina horizontal, masas laterales. Estas se van a completar con los maxilares, este con el frontal. ¿Ve? Apófisis muciforme, aquí está. Tabique de las fosas nasales. ¿Cómo está constituido este tabique? Constituye una fosa nasal izquierdo-derecha. Primero, por el cartílago del tabique, pero en el esqueleto este cartílago se lo han comido los gusanos. Entonces ya nos queda solamente la lámina perpendicular y el vómer. ¿Lo ve? Por ahí hay los surcos vasculares. Este es el tabique, lo que divide una fosa nasal izquierdo-derecha. Aquí están los cornetes, aquí están los meatos, por aquí se limpia el seno maxilar, el seno frontal, y las celdillas etmoidales. Bien, eso es. Aquí tienen, estos son los senos maxilares, que se van a abrir en el meato medio. Estos son los cornetes inferiores. Miren cómo se puede penetrar a los senos maxilares. Son los senos frontales. Cara posterior. Esta cara posterior, ¿con qué se articula? Con la cresta media anterior. ¿No ve? Con la cresta media anterior del esfenoides. Los procesos alares vistos de atrás. Esta es la apófisis muciforme. Este es el cornete medio, cornete superior. Este es el meato medio. Miren, este es el cornete inferior independiente. Esta es la apertura para entrar al seno maxilar y al seno frontal y a las celdillas etmoidales anteriores. Este es el seno esfenoidal. La cilia turca, clinoides anteriores, clinoides posteriores. ¿No? Aquí va a venir la lámina vertical, aquí, la lámina vertical. ¿No? Enfrente de esta cara. Esta es la cara interna de las más laterales. Está la espina nasal del frontal cortada. Cornete medio, cornete superior. Cortamos los cornetes y vemos esto. Esta es la apertura, esta es la bula etmoidal. Esto corresponde a una celdilla etmoidal grande. Esta es la apófisis muciforme, que va a cerrar esto. Estas son las celdillas etmoidales superiores, canal etmoidal anterior y posterior. Hueso esfenoides. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo? Pico o rostro. Pico o rostro.
es donde remata esta cresta media anterior, ¿no ve? ¿Esto qué es? Proceso etmoidal. Proceso etmoidal. ¿Esto qué es? La pared superior de las fosas nasales, superficies libres. Y estas son las semiceldas, que van a completar con las semiceldas posteriores de las masas laterales. ¿No ve? Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cresta malar, que va a dividir en una porción orbitaria y en otra temporal. ¿Esto qué es? Cresta esfenotemporal, tubérculo esfenoidal. Ya. Ahora, ¿qué es esto? La raíz interna de la apófisis pterigoides, su raíz interna, y esta raíz externa. Se unen las dos, forman este conducto, ¿qué se llama? Vidiano. El conducto vidiano se forma por la unión de las dos raíces de la apófisis pterigoide. ¿Qué es esto? La pterigoide. No. Gancho. El gancho del ala interna. Gancho del ala interna. Ala externa. Este agujero, ¿qué agujero es? Redondo mayor. ¿Qué cresta es esta? Esfenotemporal. Temporal y cigomática la cara. Esta es orbitaria. Esta es la cresta malar. ¿No ve? Ya. Pico al rostro. Aquí abajo esta cresta. Esta cresta es la cresta inferior. El cuerpo del esfenoides, cara inferior. Esta también se llama apófisis vaginal, cornetes de Bertin. ¿No ve? Ya. Este es un corte del cuerpo sagital del esfenoides. El cuerpo del esfenoides tiene dos senos, uno izquierdo, otro derecho. Dentro del cuerpo es vacío. Es como una sonaja ahí adentro. Esta es la silla turca, la apófisis clinoides posteriores. Vista posterior. Esta es la parte rugosa. ¿Con qué se articula? Esta es la lámina. La lámina, esta con la apófisis basilar. ¿No ve? Con la apófisis basilar. Ya. Esta es la apófisis tubárica. ¿Este conducto qué es? El conducto liviano, el agujero redondo mayor. ¿Esto que hemos dicho que se llama? Gancho de la linterna. Esta espinita de Sibinini. Aquí que se inserta el músculo pterigoideo interno. Esta fosita, la fosita escafoidea. ¿No ve? Ya. Estas son las apófisis clinoides anteriores. Corte frontal del cuerpo y del ala mayor de la apófisis pterigoides, mitad derecha, segmento anterior. Aquí va a entrar la apófisis piramidal. Este está con cosa porque está por detrás, con puntas. ¿Lo ve? Está vista. Es un corte así. Esto no les va a preguntar nada porque aquí no me gustan los cortes. A mí me gusta el hueso en pleno, así como este. ¿Qué es esto? El agujero. Ya, ¿qué pasa por ahí? La maxilar inferior. El nervio maxilar inferior. La meninge. Ya. ¿Qué es esto? Clinoides anteriores. ¿Qué es esto? Conducto óptico. ¿Qué es esto? Raíz superior del ala menor, raíz inferior del ala menor se unen, forman el conducto óptico. Por ahí pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Apófisis clinoides posteriores, apófisis clinoides medias. ¿No ven? Agujero redondo mayor,
agujero valva, ¿no? Proceso etmoidal, muy bien, proceso etmoidal. Ya. ¿Qué más podemos ver aquí? No más eso. Ya, aquí, ¿ve? Aquí está el agujero oval, redondo mayor, el agujero óptico, el canal. Este otro es el conducto óptico, canal óptico, tubérculo pituitario, la silla turca, apófisis crinoides anteriores, medias y posteriores, silla turca, proceso etmoidal, ¿ve? Aquí está, proceso etmoidal, ¿no? Ya. Escotadura esfenoidal. Cara inferior, cresta media inferior, con que se articula con el borde superior del bóveo. Aquí es la esquindelesis, se forma un conducto esfeno-boveriano medio, esquindelesis. Estos son los cornetes de Bertin, apófisis vaginal, o también raíz interna de la apófisis pterigoides. Este es el agujero oval. Se está viendo ahí el agujero oval. ¿Lo ven? Ya. Bien. ¿Qué es esta cresta? Malar. ¿Esta otra? Esfeno temporal. Este tubérculo esfenoidal. ¿No ven? El tubérculo esfenoidal. Este es gancho del ala interna, visto de abajo, ala externa. Conducto lidial. Maxilar superior. Esta es la parte más interna de la escotadura esfenoidal. Cresta malar. Cresta esfenotemporal. Esta es la parte más interna, el canal del tendón de zinc, el tubérculo subóptico, el canal del seno cavernoso, cara lateral del ala mayor. Todo esto es la cara lateral del ala mayor. Apófisis crinoides anterior posterior, silla turca, que vemos ahí. Apófisis pterigoides, ala externa, ala interna. Gancho del ala interna. ¿Ve? Porción temporal. Y esta es la porción cigomática. Esta es la cresta esfeno temporal. ¿Listo?